Hola, me llamo Jacey. Y me llamo Paige. Esta presentación es sobre sociolingüística. Sociolingüística es el estudio de la relación de la sociedad y la lengua y cómo los factores de sociedad se afectan. Unos ejemplos de factores son edad, género, clase económica y muchas más. Sociolingüística es algo no pensamos, pero nos afecta todos los días. Pero otras veces una persona cambia la manera de hablar para encajar en un grupo específico. Sociolingüística tiene muchas partes. Enfocaremos en los factores que afectan la lengua. Los factores en nuestra presentación son los siguientes. Primero es edad, como joven o viejo. En general, hombre o mujer. Entonces es un factor de lugar para país, región, ciudad o estado. Para mí, un factor es la lengua que uso en mi futuro trabajo en la campo de medicina. Y para mi futuro trabajo en el campo de negocios. En final, nosotros creemos es importante aprender el argot de español o americano para usar la lengua muy perfectamente. Aquí es una lista total de los factores de nuestra presentación. El primer factor es edad. La edad de una persona afecta la lengua se usa y específicamente el vocabulario se usa. En general, personas jóvenes usan una lengua menos formal y vocabulario también menos formal. Y las personas viejas usan una lengua más formal de jóvenes. Con edad, los otros factores de medio social, televisión y amigos también afectan cómo una persona joven habla. Por ejemplo, personas jóvenes aprenden muchas palabras de películas o tweets y ellos se usan las palabras nuevas en conversaciones luego para encajar en un grupo de popular. También con las personas viejos, la lengua más formal es porque ellos tienen más educación y experiencia en sus vidas. Ahora, nosotros damos una lista de ejemplos de palabras jóvenes y palabras viejas. El primer ejemplo es dab y polka. Bae o sweetheart. Y un otro ejemplo es talking o courting. La edad afecta la lengua de las personas jóvenes y viejos, pero ambos grupos aprenden palabras nuevas de uno de otro todos los días. Y, por ejemplo, una abuela trata de usar la palabra de dab. En final, edad y educación posible son más importancia porque explica el estilo más formal de las personas viejos y es como la lengua cambia para todas las personas en sus vidas. Es el factor de género. En género, mujeres hablan en una manera de más formal y prestigio de hombres. Los hombres hablan más casual. Las razones para hablar son diferentes en los dos grupos también. Normalmente para mujeres hablan para relaciones y conectan con otras personas, pero por hombres hablan para ganar estatus o negocian con otros hombres. También en general, hombres tienen muchas más oportunidades para hablar en público que mujeres tienen. Una situación de esto es en el lugar de trabajo. Algunos ejemplos de la lengua de mujeres y hombres y
Normalmente, mujeres hablan con mucha simpática y positiva de hombres. Por ejemplo, mujeres hablan la frase lo siento más frecuente de hombres. Hombres usan una lengua de más agresiva que mujeres, posible porque ellos tratan de tener mucho poder en la conversación. Mujeres hablan de ellas mismas más de hombres porque mujeres hablan mucho de sus problemas y su vida y más. El final ejemplo es de palabrotas o palabras muy vulgares. En general, hombres hablan con palabrotas más frecuentemente de mujeres. El género afecta la manera de hablar de cada grupo y también cuándo y cuánto hablan en público y otras situaciones también. El lugar tiene mucha afecta de sociolingüística y lengua. Para inglés y los Estados Unidos, el lugar afecta específicamente la lengua, los acentos y el vocabulario. El mapa muestra cómo cada región de Estados Unidos tiene lenguas y acentos un poco diferentes. Las lenguas tienen diferencias. Por ejemplo, la lengua del Medio Oeste es más simpática. Para el sur, la lengua es más formal de otras regiones. Y para New Jersey o Boston, la lengua es más antisimpático y el volumen es más alto. Ejemplos de acentos son dog para New Jersey, big de Medio Oeste o Wisconsin y y'all para sur. Un ejemplo de vocabulario es como regiones diferentes tienen diferentes palabras por el mismo definición. Por ejemplo, un ejemplo más grande en los Estados Unidos es la palabra de pop. En el Medio Oeste usan pop, pero en el sur usan coke y en otras regiones usan soda. El factor de lugar tiene importancia en español porque los países de español hablantes en el mundo tienen diferencias. El mapa usa diferentes colores para mostrar diferentes variaciones en las lenguas de los países. Para lengua y acento, unos diferentes en los países siguientes. En México, personas usan los consonantes con mucho fuerte. También usan mucho slang cuando hablan. La lengua de el Caribe es más difícil para personas entienden porque un poco diferencia es las personas de Caribe no usa el s a la final de palabras y personas de otros países están un poco confundido cuando escucha una palabra con no s. También en España las personas hablan con un poco lisp porque usan s en vez de s. Este mapa muestra diferentes de lenguas en México. Para vocabulario, cuando traducen una palabra de inglés en español, países tienen diferentes palabras en español para un palabra en inglés. Para glasses, la mayoría de países dicen anteojos, personas de Colombia dicen gafas o lentes y personas de Cuba dicen espejuelos. Para la palabra de popcorn, personas de Cuba usan rositas de maíz, personas de España usan palomitas y personas de Venezuela usan cotufa. El lugar es un factor de mucha importancia en sociolingüística y afecta inglés y español en muchas maneras.
La sociolingüística será muy importante para mí y mi vida y mi futuro, porque mi futuro trabajo es en el campo de medicina. En el campo de medicina, sociolingüística afectará mucho porque los pacientes, doctores y enfermeras entienden muchas diferentes palabras y lenguas, y yo usaré diferentes palabras y lenguas dependientemente con hablaré. Por ejemplo, con pacientes, yo usaré una lengua más simple y más simpática para ayudaré ellos entienden. Unos ejemplos de preguntas yo hablaré. ¿Cómo está usted? ¿O necesitas mucho para ayudar el dolor? En la conversación con pacientes es muy importante para ayudaré ellos entienden. En conversaciones de otras enfermeras o doctores, yo usaré una lengua más de medicina o científica y difícil porque ellos entienden la lengua. Ejemplos de palabras de medicina son poner suero, imágenes por resonancia magnética o MRI, y escuchar los pulmones. En final, la sociolingüística es muy importante en mi futuro trabajo de medicina porque pacientes y doctores necesitan entiendan diferentes palabras y lenguas y yo necesito usaré diferentes palabras también. Mi futuro trabajo es en el negocio. Con negocio estás interactuando con más personas todos los días. Algunas personas usted es familiar con para hablar informalmente. Por ejemplo, ¿qué tal, Jacey? También algunas personas unfamiliar con para hablar formal. Por ejemplo, hola, señorita Hinker, ¿cómo está usted? Estos tipos de conversaciones pueden tomar lugar durante presentaciones, reuniones, almuerzos o hablando en sala de descanso. En final, los tipos de palabras y frases usar son afectados por la persona estás hablando con. El final factor es slang. Slang es un crítico parte de alguna lengua y todas lenguas lo tienen. Slang es muy informal y todas las personas usan en todos los días y conocen el slang de su lengua muy bien. Si una persona quiere entender una nueva lengua, completamente ellos necesitan entender el palabra slang. Sin slang, tú no eres completamente comprensión o usas tú mismo en esa lengua. Unos ejemplos de slang de la lengua inglés es sup, cool y dude. Para el slang de español, unos ejemplos son que padre o that's tight, no manches o get out of here. Los lingüistas del campo de sociolingüística están enfocar en los factores que afectan la lengua del mundo. Y si los lingüistas entienden los factores y tratan explicar con otras personas para usar sociolingüística y lengua muy bien. En conclusión, sociolingüística es la relación de lengua y sociedad. Hay muchos factores de sociolingüística, pero Paige y yo enfoquemos en unos pocos de total factores. Nuestros factores son edad, género, lugar, trabajo o campo y slang. No es un factor solamente afecta lengua lo más, todas afectan mucho. Nosotros esperemos que ellos tratan usar la sociolingüística y los factores
que aprenden en la presentación en sus vidas todos los días. Gracias por escuchando la presentación de Sociolingüística. Hasta luego.